Nos preguntan por aquí, ¿es partidario usted de acercar las gradas al terreno de juego en el estadio de Gran Canaria? Totalmente partidario. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas desde que se fue al estadio de Gran Canaria es que hay una separación tan grande del público hasta el terreno de juego que el equipo visitante nunca siente la presión de estar jugando fuera. Y eso, desde luego, pues se quiera o no, en el fútbol es muy importante, que el equipo que es visitante sienta esa presión del público. Por lo tanto, yo comparto plenamente esa idea expresada ya también por el candidato del Partido Popular al Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que es la institución de la que depende el estadio y, por lo tanto, acercar esa gradación. Muy bien, la verdad que eso sería un apoyo muy grande para el equipo, porque está la cosa... Vamos a ver si nos dan alguna alegría hoy. Sigue yendo 1-0, supongo, ¿no? Vamos a ver. De momento no me han informado de que haya novedad. Esperemos de que la cosa siga así. Muy bien, vamos. Muy bien. Vamos bien. Bueno, seguimos con las preguntas. Por ejemplo, nos dicen por aquí, ¿es cierto que lo que quiere es irse a Madrid? No, yo en Madrid ya he vivido 15 años. Estudié en Madrid, estuve trabajando en Madrid. Además, estuve trabajando en el Ministerio de Economía y Hacienda mucho antes de estar en política, porque formo parte de un cuerpo especial facultativo del Estado, que es el de economistas del Estado, y mi proyecto político ha estado siempre en Canarias, está en Canarias y va a seguir estando en Canarias. Muy bien, entonces no hay que hacer caso a los rumores, por supuesto. Guillermo Gutiérrez tenía esa duda, nos la ha hecho llegar y ya ha contestado muy claramente. Bueno, vamos con otra pregunta. Por ejemplo, Elena nos dice, señor Soria, me gustaría saber cómo piensa usted bajar las brutales tasas de desempleo en las islas. Bueno, he estado comentándolo con anterioridad. Para bajar el desempleo en las islas hay que tomar dos tipos de medidas. Unas dependen del Estado, otras de la comunidad autónoma. En lo que corresponde a la comunidad autónoma, como antes decía, simplificar la administración para que ésta gaste menos. ¿Por qué es tan importante que las administraciones gasten menos? Pues por una razón, porque cuando la administración gasta menos, tiene que pedir prestado menos y se lo pide a los bancos. Y si los bancos no prestan tanto a las administraciones, tienen más dinero para prestar a los autónomos y a los empresarios. Primera cuestión. Segunda, disminuir el número de empresas públicas, por lo que decía antes, porque hoy están haciendo competencia desleal, muchas de ellas al sector privado, empresas, profesionales y autónomos que podrían crear empleo. Y en tercer lugar, disminuir todas las trabas, los frenos, las restricciones, las barreras burocráticas que hoy existen. Y luego, en el ámbito del Estado, hay que hacer muchas cosas, pero fundamentalmente dos, muy vinculadas a lo que antes decía que había hecho los gobiernos de José María Aznar. Las dos más importantes, una reforma laboral, pero no como la que ha hecho el gobierno de Zapatero, que esa reforma lo que hace es impulsar el despido y no el empleo, sino justamente una contraria, una reforma para que sea fácil el empleo y difícil el despido. Y luego la reforma del sistema financiero, es decir, la reforma del sistema de los bancos y las cajas para que hagan lo que realmente tienen que hacer en una economía de mercado, que es prestar dinero, dar crédito a los empresarios. Está claro que es una cadena que hay que fijar bien desde el primer eslabón hasta el último, desde que se suelta uno ya la cosa no funciona. Bueno, seguimos con las preguntas. Nos dice, por ejemplo, Luis Ignacio Moyamolto, de la Administración de Extractores Canarias, nos dice, ¿cómo equilibrará las grandes superficies y los pequeños comercios? Bueno, yo creo que siguiendo lo que dice la ley de comercio aplicable a Canarias y sobre todo teniendo en cuenta una cosa muy importante. En la Unión Europea hay un tratamiento diferenciado para Canarias, que es el de región ultraperiférica, que permite modular la aplicación de las políticas comunitarias en Canarias. Y si, por ejemplo, hay una normativa, como hay a nivel europeo, de liberalización de servicios, entre ellas del sector comercial, hay que tener en cuenta que en Canarias esa modulación ha de permitir que coexista el pequeño comercio, el comercio tradicional, el comercio de toda la vida, con la existencia de otro tipo de comercio de superficies medianas o grandes. Muy bien, nos siguen llegando preguntas. Por ejemplo, Dolores del Rosario nos dice, ¿cómo es posible que las encuestas sean las que son cuando todo el mundo con quien hablo, que son muchas, dicen que van a votar al PP? Bueno, vamos a ver, las encuestas son una fotografía en un momento determinado. No quiere decir que coincidan con la realidad. Hay una gran parte de encuestas, sobre todo
las que se han hecho a lo largo de los últimos meses, que coinciden en que el Partido Popular será la fuerza más votada y la que saque más diputados, y luego han salido algunas los últimos días que dicen que la fuerza más votada será el PSOE. ¿Por qué ha ocurrido esto en estas encuestas? Pues ha ocurrido, de acuerdo al análisis que hemos hecho internamente en el partido, a que no han considerado el sistema electoral canario, que tiene unas peculiaridades distintas al sistema electoral que hay en el resto de España. ¿Por qué? Porque en Canarias, para elegir en las comunidades autónomas, en la comunidad autónoma a los parlamentarios, la circunscripción no es provincial, como sí que lo es en la elección al Congreso de los Diputados, sino que es insular. Y si ese tipo de respuestas en la intención de voto se aplica con el sistema electoral canario, en Canarias el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en las encuestas. Esto no quiere decir que nos dejemos llevar de ningún tipo de autobombo ni de autocomplacencia, sino que nos obliga a trabajar mucho más para que el día 22 de mayo la realidad de las urnas coincida con las perspectivas que nos dan como ganadores en las elecciones. Muy bien, nos pregunta también Felu Gil, nos dice, aquí hay una pregunta un tanto personal, y dice, ¿su carta de los Reyes Magos como político? Pues mi carta a los Reyes Magos como político siempre es que me traigan mucha salud y mucha suerte para acertar en aquello que los ciudadanos quieren de mí y de mi partido. Muy bien, ahora vamos con el tema de la televisión autonómica, que tanta polémica ha traído en todos estos últimos años. Y la tenemos por aquí, a ver si los compañeros pueden bajar un poquito la pantalla. Ahí está bien, aquí está esta pregunta, por ejemplo. Iago nos hace una pregunta de la Universidad de Sevilla, nos dice, ¿tendremos una televisión canaria plural y no manipulada, como sí ocurre con Televisión Española? Siempre hay que dejar claro que estamos leyendo las preguntas tal y como las escriben las personas que estaban participando. Dice, ¿tendremos una televisión canaria plural y no manipulada, como sí ocurre con Televisión Española? Hablando de Televisión Española, usted que ha ido tanto a los desayunos de Televisión Española, comparte... Vamos a ver, que se va refrescando la página y nos perdemos... Vale, dice, usted que ha ido tanto a los desayunos de Televisión Española, ¿comparte las acusaciones al ente público que han hecho sus compañeros? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, lo que ha denunciado el Partido Popular, con datos contrastados, es el tiempo dedicado a unas fuerzas políticas, a un determinado tipo de noticias, y el tiempo dedicado a otro tipo de noticias. Y ha demostrado con hechos cómo determinadas noticias en Televisión Española, que son noticias del día, pero perjudiciales para el gobierno de Zapatero, pues aparecen en sexto, séptimo u octavo lugar, o simplemente no aparecen en contraste con otro tipo de denuncias. Y eso, por tanto, es una interpretación que el Partido Popular hace de un uso indebido de la televisión española, pero insisto, con datos más que contrastados. Si me pregunta por el tratamiento que yo personalmente he recibido en Televisión Española cada vez que he ido a los desayunos de Televisión Española con la periodista Ana Pastor, le tengo que decir que yo personalmente no tengo ninguna queja, pero no es esa la queja que ha expresado el Partido Popular. Ha sido de hechos contrastados con datos, con cifras que tenemos y que hemos puesto a disposición de los medios de comunicación. En cuanto a las televisiones autonómicas, yo creo que en España tenemos un problema con las televisiones autonómicas. Creo que tenemos un problema en todas las comunidades autónomas. Creo que tenemos el problema gobierne quien gobierne, porque el presupuesto de las televisiones autonómicas cada año en España, de todas, es de 3.000 millones de euros. Para hacernos una idea, eso es el doble de los 1.500 millones de euros que el gobierno de Zapatero se ha ahorrado con el apoyo de Coalición Canaria de la congelación de pensiones a los más débiles de la sociedad. Por tanto, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es la posición que yo sostengo en esta materia? Que creo que eso no va a poder seguir sosteniéndose en el futuro. ¿Por qué? Porque van a existir menos recursos, menos dinero, y el menos que hay vamos a tener que destinarlo, que dedicarlo a aquello que realmente es esencial. Y lo esencial hoy es la sanidad, la educación y la dependencia, dentro de lo que son las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Por tanto, primera medida que deberíamos tomar, cambiar lo que se llama la ley del tercer canal. ¿Para qué? Para poder privatizar esas televisiones, que hoy además no se justifican porque en Internet, en las redes sociales, en Twitter,
en Facebook, en cualquiera de las redes, en YouTube, la oferta de contenidos es simplemente infinita. Y en el caso concreto de la televisión canaria, a mí lo que me gustaría es llegar a un acuerdo con los trabajadores para que fuesen ellos mismos que lo conocen, que la conocen, que son los profesionales que la han trabajado, constituirse en cooperativa y que fuesen quienes la gestionaran directamente. Muy bien, nos siguen entrando preguntas. La pantalla se nos queda corta, tenemos que estar continuamente para arriba y para abajo. ¿Podemos mover un poquito la pantalla? Seguir, ya hemos hecho muchas preguntas, seguimos. Por ejemplo, por aquí, Azahara Campos de Las Palmas nos dice: buenas tardes, José Manuel. ¿Considera usted que se le deberían dar más ayudas a los desempleados? En caso de salir su partido político como ganador, ¿intentaría aumentarlas? Yo creo que la obsesión debe estar en generar las condiciones para que haya menos desempleados. Ahora bien, mientras haya un desempleado, no se puede dejarle tirado, y sobre todo a quienes no tienen absolutamente nada para poder subsistir. Por tanto, las ayudas han de mantenerse, pero también quiero decir otra cuestión. Yo soy partidario de vincular las ayudas a la búsqueda efectiva de un empleo y, por tanto, soy partidario de disminuir la posibilidad de rechazar empleos que vayan de acuerdo a la condición de quien está inscrito en la oficina de empleo. Muy bien, volvemos a un tema que estábamos comentando antes, que era el de las gradas del Estadio de Gran Canaria. Y nos dice Davinia González: ¿cómo se puede pensar en invertir el dinero en unas gradas de fútbol cuando hay recortes tan importantes en sanidad y educación, por ejemplo? No, pero yo creo que no debemos pensar que todo lo que se invierta en quitar las gradas o en poner las gradas sea dinero público. Hay otras fórmulas, que son las fórmulas de colaboración público-privada, que pueden ser financiadas por una empresa privada a cambio de que esa administración, en concreto el Cabildo, pueda otorgarle en relación a lo que es el estadio la explotación de alguna parte de la superficie u otra cuestión. No significa que todo lo que se haga tenga que hacerse con dinero del presupuesto público. Muy bien, seguimos con las preguntas. Podemos seguir moviendo la pantalla para ver para arriba, para abajo. Hay muchísimas preguntas. Volvemos a ver. Decir que son las 9:15 de la noche. Continuamos en riguroso directo. En Canarias, 9:15 en Canarias, por supuesto. Desde Canarias para el mundo, a través de mosconeatupolitico.com. Ya saben, todos pueden hacernos llegar sus preguntas. Cualquier duda que tengan, José Manuel Soria estaría encantadísimo de resolvérselas. No tienen más que teclear en su ordenador esa pregunta y aquí la tendremos, como están haciendo todas estas personas. Por ejemplo, aquí tenemos una familia, se identifica como familia Solanas Báez, que nos dice: señor Soria, de unos militantes seguidores suyos, ¿somos los parados mayores de 40 años un punto importante para nuestro partido? ¿O nos pasará como el PSOE, que manda a trabajar fuera a la juventud y a los 40, a ver que nos perdemos, que se va a la pregunta, y a los 40 los arrincona? No, yo creo que no debe estar arrinconado nadie en la sociedad, y mucho menos por razón de su edad, ni los jóvenes, ni los que tienen mediana edad, ni las personas mayores que están jubiladas. Con anterioridad yo recordaba que cuando los gobiernos del Partido Popular empezaron a adoptar medidas, bajó el desempleo en los jóvenes, bajó el desempleo en los mayores de 45 años y bajó el desempleo en las mujeres. Con las medidas que nosotros pensamos llevar a término, que son aquellas que hemos venido describiendo a lo largo de esta entrevista, yo asumo el compromiso de que en Canarias disminuirá el paro para los jóvenes, disminuirá el paro para los mayores de 45 años y disminuirá también el paro para las personas, para las mujeres. Bueno, tenemos aquí una pregunta que toca un tema interesante que no hemos tratado todavía. Carlos Medina Valerón nos pregunta: ¿el papel de los jóvenes dentro de su partido? El papel de los jóvenes de las nuevas generaciones del Partido Popular es un papel fundamental, siempre lo ha sido. Hay miembros de nuevas generaciones que van en distintas listas, algunas a ayuntamientos, otras al Cabildo, otras al Parlamento de Canarias. Ahora bien, de lo que yo soy partidario es que los jóvenes se incorporen a la política activa y, por tanto, a tareas de responsabilidades una vez que hayan acreditado que, o bien por estudios o bien por profesión, pueden ganarse la vida también al margen de la política.